Buenos días todos. Tengan, es un privilegio siempre, un honor compartir la palabra en esta mañana. Vivimos tiempos de cambios, de múltiples cambios, y esa es la naturaleza de estos tiempos de cambios acelerados. Y a causa de esos cambios hoy estamos, muchos de nosotros, en lugares en los que nunca antes habíamos estado, ¿verdad? ¿Cuántos se identifican con esto? Que están ahora pasando por lugares en los que nunca habían estado, situaciones que nunca habían enfrentado. Y a veces cuando estamos en lugares nuevos, como que nos perdemos un poquito, ¿verdad? Yo les voy a confesar algo. Yo tengo un pésimo sentido de la orientación. Y siempre que estoy en un lugar nuevo, suelo perderme. De hecho, cuando recién nos casamos y fuimos a nuestro hogar, yo me perdí del supermercado a mi casa. ¿Se pueden imaginar eso? No encontraba el camino. Entonces yo ya estoy acostumbrada, cuando aprendí a conducir, a manejar, imagínense, de un lugar a otro siempre me andaba perdiendo. Entonces yo ya estoy acostumbrada a tener que llamar a mi esposo o a alguien y decirle, oye, ¿me puedes decir cómo llegar de tal lugar a tal lugar? ¿Y saben cuál es la pregunta que siempre me hacen cuando les llamo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Siempre me dicen, ¿y dónde estás? No, pues estoy aquí y ya les describo. Siempre me preguntan, ¿dónde estás? Porque es muy importante siempre ubicarnos dónde estamos para llegar hacia dónde vamos. Y cada camino que emprendemos en la vida tiene estos dos puntos, un punto de partida y un punto de llegada, una salida y una meta. Y para llegar a nuestro destino tenemos que sacar nuestro mapa, ahora nuestro GPS, o ¿cómo se llama eso? Yo no lo he aprendido a usar, por cierto, y ubicarnos dónde estamos, hacia dónde vamos. Y lo que es verdad en lo geográfico también es verdad en lo espiritual. Estos tiempos de cambios que nos han movido a muchos de nosotros, a algunas personas les han hecho perder el norte. Y muchos de los que están aquí en esta mañana no saben dónde están. Se encuentran confundidos, en incertidumbre, en esa transición, en esa toma de decisiones, confusos, quizás en la negación de aceptar esa realidad donde están con dudas, temerosos. Y hasta que no sepan dónde están, hasta que no acepten la realidad de dónde están parados, como que el futuro queda bloqueado. Y no pueden retomar el camino y dirigirse hacia el cumplimiento de su propósito. Otros sí que saben dónde están, pero no saben cómo llegar allá, a su futuro, como que el futuro es un poco incierto y aunque tienen esa idea vaga, no tienen los elementos para llegar hacia donde van. Y como que están esperando un milagro, una intervención divina, como que venga del cielo un GPS espiritual y les diga, llega así y así y así. Pero aunque hubiera un aparato de esos, necesitamos meter la información correcta para que nos lleve a ese lugar. Y hay otros hermanos que a causa de las pérdidas, a causa de estos cambios que han sido muy fuertes, no saben ni dónde están ni a dónde van. Y eso sí está más grave. Y me gustaría decirlo esto a manera de broma, pero no es broma. Porque yo me he encontrado con personas que están en esa situación, que no pueden dormir, que sus días ya son sin sentido, sus noches son eternas y están en esa situación de no saber ni dónde están ni a dónde van. Y en esta mañana me ha parecido oportuno compartir un pasaje de la Escritura que es muy conocido, muy precioso, está en Josué 1, capítulo 1, del 1 al 9. Porque Josué enfrentó un tiempo como este, un tiempo en el que él necesitó aceptar la realidad que estaba viviendo, asumir los cambios que estaban sucediendo a su alrededor, tuvo que reenfocarse hacia el lugar donde Dios lo quería llevar
y tuvo que ser consciente de los recursos que Dios ponía en sus manos para emprender ese camino. Y en esta mañana tenemos el privilegio de asomarnos a esa conversación entre Dios y Josué y escuchar esas palabras que son exactamente las palabras que nosotros necesitamos oír en momentos como estos. Vamos a leer Josué 1, del versículo 1 al 9. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Qué preciosas palabras de Dios para Josué. Estamos aquí, vamos allá. Ese es el título de mi sermón en esta mañana y me gustaría que me acompañaran en una oración. Padre, dependemos de ti para la predicación de tu palabra. Yo te pido en este momento, Señor, que tu Espíritu se mueva en revelación y entendimiento en la vida de mis hermanos. Abre nuestro corazón. Abre nuestros sentidos espirituales. Necesitamos oír de ti esta palabra y aplicarla a nuestra vida. Reorienta nuestros pasos en tus caminos y haznos conscientes de todo lo que tú has puesto a nuestro favor para emprender ese camino. Trae aliento, trae ánimo. Levanta a tu pueblo en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Lo primero que le dice Dios a Josué es: mi siervo Moisés ha muerto. Esta es la realidad. Murió Moisés. ¿Podremos imaginarnos cómo se sentía Josué? Él estaba a la ribera del río Jordán, a punto de cruzar, y tenía que enfrentar, desde mi perspectiva, 3 cosas muy fuertes, pero muy, muy fuertes. Primero, una gran pérdida. Moisés había muerto. Moisés, para Josué, era más que su líder, era su padre espiritual, era su guía. Moisés había tomado a Josué bajo su cobertura y lo había formado y lo había enseñado. Él amaba a este hombre. Él lo había visto en los grandes prodigios y milagros, pero ahora él ya no estaba. Moisés había muerto y Josué ya no lo vería más subir a aquella montaña
ya no lo vería más entrar al tabernáculo en la presencia del Señor, ya no escucharía más su voz y su guía, vamos aquí, vamos allá. Había perdido a su líder y era una gran, pero gran pérdida. Yo no sé cuántos de ustedes han experimentado la pérdida de un padre espiritual, pero esto es lo que estaba enfrentando Josué. Y no solamente eso, por otro lado tenía un gran reto. El reto de asumir el liderazgo después de Moisés. Un gran varón. ¿Quién se pone en los zapatos de Moisés? ¿Y quién se pone en los zapatos de Moisés guiando al pueblo que Josué conocía perfectamente? O sea, Josué conocía ese pueblo. Lo conocía de adentro hacia afuera, conocía sus quejas, conocía su andar, conocía su idolatría, conocía todo de ese pueblo. Y conocía a Moisés. ¿Quién se pone en los zapatos de Moisés? Y ese era el reto que tenía que asumir Josué. Guiar al pueblo a conquistar, a poseer la tierra prometida, siguiendo los pasos de este gran líder. Y una tercera cosa que me parece aún más tremenda que tenía que asumir Josué era recuperar o retomar o revivir o resucitar el sueño de su vida. Él ya había estado en esa ribera del río Jordán 40 años antes. Y ahora muchos de nosotros nos imaginamos a Josué como un joven valiente, pero realmente cuando él estaba ahí tenía 80 años. ¿Quién retoma un sueño, el sueño de su vida a los 80 años? Además, este sueño, por poco a causa de este sueño, el pueblo lo apedrea. Y que estaban enojados sus hermanos y decían, vamos a apedrearlos, porque él les decía, vamos, podemos tomar esta tierra, entremos. Y casi lo apedrean y él tuvo que enterrar su sueño a causa de que toda aquella generación no estaba lista para entrar, él estaba listo. Pero se tuvo que sujetar al plan de Dios y no pudo poseer y no pudo andar en el sueño de Dios para él. Ahora, que te suceda esto y no te amargues y no te frustres y que tengas que volver a retomar este sueño con confianza. ¿Saben lo que un sueño roto produce en una persona? Esa desconfianza, esa inseguridad, esa descalificación. Retoma este sueño y hazlo con confianza, con fe, sin temor y sin amargura. A los 80 años. Ya sin fuerza. Entonces, una gran pérdida, un gran reto y resucitar un gran sueño. ¿Cómo se sentía Josué en este momento? Y es en este momento que el Señor viene con palabras de consuelo para su siervo. Y le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Y le empieza a hablar a Josué y le empieza a decir lo que estaba en su corazón, en el corazón de Dios. Y le dice, Josué, yo sé quién es el pueblo, yo sé dónde estás, pero además yo sé a dónde te quiero llevar. Y todo esto que está sucediendo es parte de mi plan. Ningún detalle de lo que está pasando se escapa del propósito y del plan de Dios. Estos cambios son parte del plan. De hecho, y le recuerda, 2100 años antes, Dios mismo había hablado con Abraham. Y le había puesto la ruta, lo que iba a suceder con este pueblo. Dios ya le había dicho a Abraham, aún antes de que su hijo naciera, que sus hijos morarían en tierra extranjera, que serían llevados a tierra extranjera y que ahí serían esclavos. Pero que de ahí el Señor los sacaría porque haría juicio contra esas naciones y los sacaría de ahí con mano poderosa y con gran riqueza. 700 años antes ya se lo había dicho. Todo esto era parte del plan de Dios. Después el pueblo de Israel, José llega a Egipto y el pueblo de Israel vía José llega a Egipto a causa de la envidia de sus hermanos y Dios usa a esta familia para librar a toda una nación de la hambruna. Pero era parte del plan de Dios. Aún este mal que intentaron hacerle los hermanos de José a su hermano, Dios lo usó para bendecir
y era parte del plan de Dios. Dios les permite estar 400 años en esclavitud y era parte del plan de Dios. Todo estaba en ese plan, no se escapaba. Dios levanta a Moisés, los lleva en este gran éxodo con prodigios, con señales, con maravillas. Se encontraron en el desierto y tuvieron que dar vueltas 40 años y era parte del plan de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tenía que tratar con la incredulidad de ese pueblo, con la idolatría de ese pueblo, con sus quejas, con su mentalidad de esclavos. Este pueblo no podía entrar a poseer la tierra de promesa a causa de esto. Y pongamos atención, ¿por qué no pudieron entrar? Incredulidad, quejas que nacen de la falta de la gratitud, su idolatría y esta mentalidad de esclavos. Pero todo esto era parte del plan de Dios y que Moisés muriera era parte del plan de Dios. Porque Dios había estado preparando a Josué todo este tiempo bajo el liderazgo de Moisés. ¿Se acuerdan que Josué fue el que luchó contra Amalek? Mientras Moisés estaba en la montaña orando y le levantaban los brazos, el que estaba allá abajo peleando era Josué. Y ahí Josué aprendió a depender en Dios para ganar las batallas. Y esta lección que él aprendiera era parte del plan de Dios. Josué acompañaba a Moisés cada vez que Moisés subía a la montaña. ¿Se acuerdan la manifestación gloriosa de la presencia de Dios con truenos, con nubes y con relámpagos que había? Josué estaba ahí al pie de la montaña y él estaba en la puerta del tabernáculo. ¿Se acuerdan que lo mencionamos? Afuera, esperando a Moisés. Y fue expuesto Josué al secreto del liderazgo de Moisés. El secreto del liderazgo de Moisés fue la presencia manifiesta de Dios. Y era una lección que Josué tenía que aprender y era parte del plan de Dios. También Josué era asistente, era siervo de Moisés desde su juventud. Aprendió a servir. Era parte de su entrenamiento, de este liderazgo que se ejerce desde la influencia que nos da el servicio. Aprendió lo que era el verdadero liderazgo y era plan de Dios. Era uno de los 12 que fue a espiar la tierra y pasó esta prueba de creer la palabra de Dios a pesar de las circunstancias. Él dijo, podemos, aunque había gigantes. Él dijo, podemos, y todo esto era parte del plan de Dios. Así que el consuelo que Dios trae a Josué en este momento es decirle, todo esto, Josué, es parte de mi plan. Y le dice, yo soy el Dios de Moisés, el que era, el que es y el que será. Dios es el único que puede decir eso, porque Él está en un eterno presente. ¿Y por qué nos trae consuelo el hecho de que todo esto sea plan de Dios? Porque el eterno, el que nunca cambia, el poderoso, nos ve en un eterno presente. Él ya vio nuestro pasado, Él está viendo dónde estamos y Él ya vio que Josué va a conquistar esa tierra. Y por eso lo puede decir, porque para Él, para Dios es un hecho consumado. Aunque estos eventos estén en el futuro de la vida de Josué, Dios ya los vio. Y por eso le puede decir, yo ya te la di, yo ya te di esta tierra, tú puedes tener confianza, porque yo soy el que soy, yo no puedo fallar y yo ya lo he visto. Y de la misma manera, hermano, aunque en nuestra circunstancia, en este momento, podamos estar enfrentando pérdidas, podamos estar enfrentando circunstancias totalmente adversas, si Él nos prometió lo que nos ha prometido, Él ya lo vio. Y es un hecho consumado. Él ya vio a tu esposo. Ya lo vio. Él ya vio lo que está en el futuro, ya lo vio. Y en esa certeza de su eterno y continuo presente, podemos descansar. Que lo que nos está sucediendo en este momento es parte del plan de Dios. Cuando nosotros vemos nuestra situación,
la transitoriedad, como leíamos en el Salmo el domingo pasado, del hombre ante la gran eternidad de Dios, las cosas toman una perspectiva diferente. Yo puedo descansar sabiendo que lo que me está sucediendo en este momento, aquí en el 2013 en Mallorca, está en las manos de Dios. Y Él fue, es y será. Él ya lo vio, Él ya lo sabe. Y si Él me está permitiendo por la fe ver lo que está en mi futuro, es cierto. Es cierto. Y yo lo puedo creer con todo mi corazón. Él le dice, yo te llevaré a la tierra de promesa, a lo que prometí a tus padres 2100 años atrás. Lo que yo le dije a Abraham, te lo vuelvo a decir a ti, se lo dije a Moisés y te lo digo a ti otra vez. Tú vas a poseer de aquí a acá, de acá a acá. Tal como lo dije desde el principio, no ha cambiado. Ese es mi plan perfecto. Y a nosotros nos lleva también a tierra de promesa, a un lugar de conquista, a un lugar de madurez, a poseer todas las promesas que Dios nos ha dado, a ese estilo de vida de calidad, la vida de Dios, la vida Zoe, donde no nos conformamos con esa mediocridad. Dice que Él nos ha dado todo lo que pertenece a la vida, a la piedad, nos ha sentado en lugares celestiales, nos ha hecho reyes y sacerdotes para ejercer gobierno de influencia, no gobierno de dominación, sino de influencia a través del servicio, de vidas que verdaderamente impactan y que son respaldadas con señales, con prodigios, con maravillas. El estilo de vida que vivió Jesús y que Él modeló para nosotros y nos lleva hacia allá. Estamos aquí, sí es cierto, esta es nuestra realidad. Y a lo mejor hemos perdido trabajo, a lo mejor hemos perdido salud, a lo mejor hemos perdido dinero, relaciones. No sé qué te ha pasado, cuáles son los cambios, cuáles son las pérdidas. A lo mejor ya estás más viejo, a lo mejor no llega el esposo, a lo mejor, no sé qué te está pasando. Estás aquí, es cierto, pero vas hacia allá, hacia lo que Dios te ha dicho. Y que no pierdas el enfoque, no pierdas el norte, vas hacia allá. Y vas en este camino de la mano del Eterno. Y todo lo que está sucediendo es parte del plan de Dios. Y Él es el único Dios creativo, poderoso, que puede transformar las situaciones. Aún la peor de las situaciones puede hacer que sean para nuestro favor, para nuestro aprendizaje. Y le dice, ahora pues, levántate. Levántate, pasa este Jordán, pásalo. Levántate, Josué. Anímate, levántate. No es que le diga, ay ya Josué, ya, quítate tu luto. No, yo creo que viene desde un corazón de amor, de comprensión, de entendimiento. Dice, Josué, levántate, porque te puedes levantar. Y cruza el Jordán. En el fundamento del carácter y la naturaleza de Dios, que Él es eterno, que Él es bueno, que Él es poderoso y que Él sabe lo que está haciendo. ¿Se acuerdan? Dios quiere, Dios puede, Dios sabe. En ese fundamento, Josué, levántate y cruza el Jordán. Y aquí es donde yo retomo un salmo. El Salmo 32, el versículo 7 al 9, que siempre ha ministrado mi vida. Y es como, yo me puedo imaginar aquí al Señor diciéndole a Josué, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. O sea, levántate, Josué, porque yo te haré entender y yo te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Te daré todos los recursos que necesitas, todos los elementos que necesitas para emprender este camino, para salir de aquí, de donde estás, hacia donde vas. Te haré entender y te enseñaré, porque muchos de nosotros realmente necesitamos que nos haga entender y que nos enseñe. Y le hace estas promesas maravillosas. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida.
¡Wow! ¡Qué palabra! Josué necesitaba oír esto, porque cruzar el Jordán da miedo. Y como se sentía Josué ante estos retos, yo creo que daba miedo. Y era parte de lo que Josué tenía que aceptar. Sus miedos, sus limitaciones, sus temores. Ponerlos delante de Dios. ¿A quién no le da miedo cruzar el Jordán? Sobre todo en esas circunstancias. Y le dice, nadie podrá oponerse a ti. Ningún líder militar ha recibido esta promesa tan poderosa. Josué necesitaba oírlo porque él estaba guiando a un pueblo de niños, de mujeres, de hombres, todos menores de 40 años. Porque ya la generación anterior todos habían muerto y no tenían ningún entrenamiento militar. Y con ellos tenía que conquistar 7 naciones donde había gigantes. ¿Necesitaba o no necesitaba oír esta palabra? Ningún hombre podrá oponerse a ti. Y lo que se me hace a mí más precioso, como estuve con Moisés, estaré contigo. Estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. Wow, estas palabras tuvieron que haber penetrado el corazón de Josué. Estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. Es más, a mí me gustaría que usted lo repitiera y se lo aplicara a usted mismo. Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Hermano, si tú tienes que cruzar un Jordán, acuérdate de esto. Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Como he estado con Moisés, estaré contigo. Y es la clave de este camino. Es la presencia manifiesta de Dios. Es lo que hace la diferencia. La presencia manifiesta de Dios. Y Moisés se había encargado de enseñarle muy bien a Josué lo que esto significaba. ¿Se acuerdan cuando Moisés le dice, yo no iré si tu presencia no va conmigo? Y entonces le dice, Señor, muéstrame tu gloria. Y el Señor le muestra su gloria. ¿Y qué fue lo que le mostró? ¿Se acuerdan? No le mostró milagros, prodigios, que ya los había visto Moisés todo el tiempo desde las plagas. Lo que le mostró fue su nombre, su carácter, sus atributos, porque es esta revelación de quién es Dios lo que verdaderamente nos transforma. Y Josué sabía que la clave, que el secreto, que la esencia de tener éxito en este camino estaba en los momentos de permanente y continua intimidad que él debiera tener con el Señor. Siempre en esa intimidad, siempre en esos encuentros. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios, los atributos de Dios, todo lo que Dios es, no viene por información. Por más que yo lea y estudie y haga cosas, no viene por ahí. Viene por revelación. Por esos encuentros, viene por una relación íntima. Una relación íntima, no hay nada que sustituya esto. Una relación íntima con Dios. Y ese es el secreto de este camino. La presencia manifiesta de Dios. Y el éxito de Josué está determinado no porque Josué obedezca o no obedezca, porque sea fuerte o no sea fuerte. Está determinado porque Dios ha hecho un compromiso de estar con él, de no dejarlo, de no desampararlo. Y se lo dice una y otra vez. Nosotros tenemos esta misma promesa, hermanos. Mateo 28 nos dice, yo estoy contigo siempre. Yo estoy contigo siempre. Y además tenemos el Espíritu Santo morando en nuestro interior. Cuando pensamos esto y lo contrastamos con nuestros temores, debemos preguntarnos, ¿a qué le tengo miedo? ¿O a quién le tengo miedo? ¿Es lo desconocido? ¿Es el obstáculo? ¿Es una persona? ¿Es algún costo? ¿Algún sacrificio? ¿Qué es lo que una promesa como esta debe producir en mi corazón? La promesa de que Él estará conmigo.
¿Qué dicen mis temores acerca de cómo veo yo a Dios? Yo creo que cuando estemos en ese momento de estar desubicados, poder recordar que Él está conmigo, me ayuda a ver mis temores de manera diferente. Levántate, cruza. Aunque tengas miedo, levántate, cruza. Ahora pues, levántate. Yo estoy contigo. Y solamente la presencia de Dios, el poder de Dios hace que gente débil pueda hacer grandes proezas. Solo Él pudo hacer que las murallas de Jericó fueran derribadas. Solo Él pudo hacer que el sol se detuviera. Wow. ¿Estuvo con Él? Sí, estuvo con Él. ¿Estará con nosotros? Sí, estará con nosotros. Amén, estará con nosotros. Y luego le dice en varios versículos: esfuérzate y sé valiente. Y luego en el 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y luego en el 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y en el 18, solamente que te esfuerces y seas valientes. 4 veces. 4 veces. Cuando mi papá me decía una vez las cosas, firmes. 2 veces, requete firmes. 3 veces ya estaba en problema y 4 veces ya, ¿no? Ya no lo contaba. Esfuérzate y sé valiente. Yo creo que el Señor quiere llamar la atención, poner un énfasis especial en el esfuérzate y sé valiente. Ahora, aquí les voy a decir algo. La mayoría de los sermones que yo he escuchado sobre este pasaje, y que son muchos porque es un pasaje muy conocido y muy hermoso, la mayoría de los sermones, cuando llegan a este punto, enfatizan el hecho de que Josué tenía que echarle muchas ganas, que dependía de Josué, de su esfuerzo y de la inquietud que él le pusiera para que este llamado se cumpliera. Era un poco como decir, si por alguna razón Josué no le llegara a echar fuerzas y no fuera valiente, pues a lo mejor este plan como que se ponía en peligro, ¿no? Y era como poner todo en el esfuerzo de Josué. Yo tengo un poquito de problemas con esto, porque yo creo que el pasaje en sí mismo y la unidad de la revelación de la palabra, o sea, todo lo que dice la Escritura, nos permiten equilibrar este punto. Porque cuando este punto no está equilibrado y ponemos todo el peso en el esfuerzo nuestro, entonces se pueden producir abusos legalistas de castigo ahí, de religiosidad, ¿no? Pero si ponemos el punto de equilibrio, entonces hay como una cooperación entre lo divino y lo humano, entre la gracia de Dios, la soberanía de Dios y la respuesta del hombre a esa gracia. Es como un trabajo simultáneo de Dios y el hombre. Yo creo que este mandamiento no está dado en el vacío. No se le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Si fuera nada más así, pues sería muy intimidante. Está dado en un contexto, y en el contexto Dios está consolando a Josué y le está animando y le está diciendo, esto ha sido parte de mi plan, es bueno y es perfecto, y se sustenta en el pacto que Dios ha hecho, en la provisión que Dios ha hecho, en la promesa de estar siempre con Él. Es ahí donde tenemos la posibilidad de ser fuertes y de ser valientes. En lo que Él ha hecho, en lo que Dios ha hecho. Es una respuesta nuestra a lo que Dios ya hizo. Le dice, ve la historia, como he estado con Moisés, estaré contigo. Ve mi plan, no ha cambiado. La tierra que prometí a tus padres, esa te la voy a dar. Ve mi provisión, nadie se te va a poder resistir. Siempre voy a estar contigo. Por eso, Josué, puedes ser valiente.
Por eso Josué puede ser fuerte. Es en la fuerza de Dios, en los recursos de Dios y no en los esfuerzos limitados que Josué pudiera hacer. Es en la naturaleza de Dios, en su reputación, en su nombre que está en juego, no en la habilidad de Josué. Ahora le toca a Josué responder, pero como una consecuencia, no como una condición. No es que está diciendo, la condición para que yo te dé la tierra es que tú seas fuerte y valiente. Es al revés. Yo te he dado esta tierra y yo estoy contigo y yo te acompañaré y nadie se te va a resistir. Por eso puedes ser fuerte y valiente. Cambia. Es lo mismo que la gracia. Nosotros amamos a Dios, adoramos a Dios, no para que Él nos ame. Es todo lo contrario, le amamos y le adoramos porque Él ya nos ha amado. Todo empieza en Él, todo depende de Él, todo se genera en Él. El principio de las cosas está en Él. Por eso yo creo que en la unidad de la revelación se respalda esto. Por ejemplo, en Efesios dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En Romanos se dice, y Abraham se fortaleció en el Señor. En Judas se nos dice, fortaleceos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Y en la mayoría de estos pasajes, lo que se enfatiza es la obra del Espíritu Santo fortaleciendo al creyente. En realidad es, déjate fortalecer. Déjate fortalecer por el Espíritu, déjate fortalecer por las promesas que te ha dado, déjate fortalecer en su presencia, déjate fortalecer en sus promesas, déjate fortalecer en el plan que esto ya es un hecho consumado y tu vida está en las manos de un Dios eterno. Déjate fortalecer y sé valiente. Levántate y cruza. Es una cooperación divina. Dios hace su parte y nosotros respondemos. No nos queda otra opción más que amarle y responder en fe y animarnos y cruzar. Y necesitamos esa fuerza y necesitamos esa valentía porque es esta congruencia de carácter en lo que somos, en lo que hacemos y necesitamos para levantarnos y seguir adelante, paso a paso, uno detrás de otro, a cruzar ese Jordán. El punto es, ¿y cómo me fortalezco en el Señor? Porque sí, muy bonito, ¿no? Fortalécete, pero ¿cómo? ¿Cómo? A ver, a mí dime cómo me fortalezco en el Señor, porque estoy aquí, ya me estoy ubicando en mi realidad. Sí, es verdad, me ha pasado todo esto y estoy así asado, ¿no? Es verdad, lo acepto, lo asumo y veo nuevamente las promesas de Dios para mi vida, las retomo. ¿A cuántos Dios les ha dado promesas? Pues agárralas, escríbelas, ponlas ahí, ponlas en una tarjetita, tenlas presente, velo nuevamente, ves esa promesa y ya sé que Dios me va a fortalecer, que me deje fortalecer por Él. Pero ¿cómo le hago? Pues ahí está muy claro. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Estamos en Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas. Híjole, otra vez, porque aquí está la clave. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera. Nos fortalecemos en el Señor, o fortalecerse en el Señor es esa capacidad de reenfocarnos constantemente en lo que Dios nos ha dicho. Es muy fácil perder el norte, muy fácil, sobre todo cuando estamos viendo la realidad de nuestras circunstancias.
nos dominan nuestros sentidos, nos domina lo que vemos, lo que oímos, lo que tocamos, lo que sentimos, eso es lo que nos domina. Y la realidad de la palabra de Dios es generalmente una realidad que está en el reino de lo invisible, de lo que Dios nos ha prometido, de lo que Él ha hecho, en la realidad de la fe, si me permites decirlo de esa manera. Es un cúmulo de certezas contra otro cúmulo de certezas. Miren, vamos a Romanos, que creo que esto nos va a ayudar a entender lo que aquí nos quiere enseñar. Romanos capítulo 4. Es lo que le sucedió a Abraham. ¿Se acuerdan de Abraham? Dios le promete un hijo a Abraham y pasa mucho tiempo para que el hijo llegue. Y Romanos lo registra de esta manera. Dice en el versículo 16, capítulo 4, 16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Esta es la promesa que Dios le hace a Abraham. Delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Es esa lucha que tenemos entre las cosas que Dios llama como son. Las cosas que no son como si fuesen. Fíjense en eso. Y está hablando de Abraham. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. O sea, la certeza, el cúmulo de certezas de la palabra que Dios había declarado contra su realidad. Ahí, sus sentidos, lo que él veía, lo que tenía enfrente de sí. Para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y aquí está cómo se fortaleció Abraham. Y no se debilitó en la fe. O sea, si no se debilitó, ¿qué pasó? Se fortaleció, ¿no? Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. No se debilitó al no considerar su realidad. Esto que le estaba sucediendo, el hecho de que las promesas no habían llegado todavía, que era estéril, que estaba viejo, que su mujer era estéril. Si él hubiera puesto sus ojos en esa circunstancia, ¿qué hubiera pasado? Se hubiera debilitado. Pero no puso sus ojos ahí y dice, y tampoco dudó por incredulidad. ¿Cómo nos debilitamos? Cuando dudamos. Con esa incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. ¿Cómo se fortaleció? Dando gloria a Dios, agradeciendo lo que tú vas a hacer, Señor. ¿Por qué? Porque dice Pablo que cuando nosotros damos gracias, santificamos las cosas. ¿Y qué quiere decir santificar? Que las apartamos para Dios. Y cuando nosotros damos gracias por las circunstancias que estamos viviendo, como que apartamos esa circunstancia para que Dios obre y opere a través de esa circunstancia y nos lleve a tierra de promesa. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Puestos los ojos en Dios, no en su circunstancia y en su debilidad, sino en Dios que era poderoso para cumplir y hacer lo que había prometido, por lo cual también le fue contado por justicia. ¿Cómo nos fortalecemos, hermano? Ante este choque de titanes de nuestra realidad estéril y confusa y dura y pérdidas y fracasos y sueños rotos. ¿Cómo nos fortalecemos? Con la palabra del Todopoderoso, poniendo los ojos en Él, en lo que Él prometió, en que Él es capaz, Él es fuerte. Yo no, yo estoy estéril y viejo, pero Él es capaz. Y si Él lo vio en la eternidad, si Él lo dijo, es posible. Y yo doy gracias. Y yo doy gracias y yo me fortalezco en esa fe.
No se centró en la realidad. Y eso fue lo que hizo Abraham. Y es ponerse de acuerdo con Dios y discernir las mentiras del diablo. Porque cuando Dios me da una palabra, yo me tengo que poner de acuerdo con esa palabra y creerla. ¿Ustedes se acuerdan lo que le pasó a Jesús cuando Él fue bautizado? Se abrieron los cielos y se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Ah? Entonces Dios le da una palabra a Jesús, a su corazón que penetra: tú eres mi Hijo amado. Estamos ahora en el desierto, en la tentación. ¿Qué es lo primero que le cuestiona a Satanás cuando le tienta? Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué le acababa de decir Dios? Eres mi Hijo amado. Y Satanás, ¿qué le pregunta? Si eres hijo de Dios, lo primero que nos va a cuestionar Satanás a nosotros siempre es lo que Dios nos ha dicho. ¿Qué te ha dicho Dios? Que te vas a casar. Y lo primero que te va a cuestionar Satanás: ¿te vas a casar? Si Dios te ha dicho: yo te traje a Mallorca, ¿qué es lo que te va a decir primero? Yo te traje a Mallorca. O sea, sí, eso nos va a cuestionar inmediatamente. ¿Y cómo contestó Jesús? ¿Cómo venció esto? Escrito está. A ver, dígalo fuerte. Escrito está. Con palabra. ¿Cómo venzo el cuestionamiento? Pues con la misma palabra. Escrito está. Escrito está. Y ahí está el meollo del asunto. Por eso le dice a Josué: tienes que meditar en la palabra de día y de noche, porque ¿cómo vamos a poder contestar escrito está cuando no leemos la Biblia? A ver, ¿de dónde le vas a decir? Es que en el programa de la tele de ayer, no. Escrito está. Tienes que ir a la palabra. Por eso es tan importante. Por eso le dice: medita en ella de día, de noche. Se requiere que entrenemos nuestros sentidos para llenar nuestra mente, nuestro corazón con palabra. Es la palabra lo que nos va a habilitar para contestar. Y yo te voy a dar una clave muy, muy sencilla de primaria. ¿Cómo podemos meditar? ¿Cómo podemos entrenar nuestra mente, nuestro corazón, para que la palabra llegue a estar en nuestra boca? Porque para que la palabra, porque ¿qué le dice? A ver, Josué, vamos otra vez, para no inventar y no decir cosas que no. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cómo llego yo a este momento de que la palabra nunca se aparte de mi boca? En todo momento, que yo pueda, que suceda algo y yo ya tenga la palabra en mi boca. Que venga el enemigo y me diga: ¿eres hijo de Dios? Y yo le diga: escrito está, la palabra está en mi boca. Que me llegue a cuestionar: ¿es verdad que Dios sana? Escrito está. Ya está la palabra en mi boca. ¿Cómo llego a ese momento? Pues hay que pasar un proceso. Usa la manita. Primero, oír la palabra. Eso es lo que estás haciendo en este momento. El simple hecho de oír ya es efectivo. Ya llega, ya penetra. Pero solo estoy oyendo. Si quiero dar un paso más, ¿qué tengo que hacer? Leer. Leer la palabra. ¿Saben que es un privilegio? Pero verdaderamente un privilegio tener una copia propia de las Escrituras. ¿Saben que hay países en los que no se cuenta con este privilegio? ¿Cuántos tienen una copia propia? ¿Sí? Pues léela. Hay que leer esta palabra. Leer esta palabra. Yo ya tengo una copia, pues leerla, escudriñarla de aquí para allá, leerla. Oír, leer. La tercera, estudiar. Estudiar. Y la diferencia entre oír, leer y estudiar, ¿saben cuál es? Un papel
y un lápiz o un bolígrafo. Miren, ahí hay unos que ya están haciendo algo más que solamente oír y leer. Ya están ahí tomando notas, ya están ahí, a ver, esto que dijo, después lo voy a leer y lo voy a confrontar y voy a ver y en otro pasaje. Y ya es esa inquietud, esa hambre que tienes. Oír, leer, estudiar. Solo un lápiz, un bolígrafo, una tecla en el ordenador. Empiezas a estudiar. Oír, leer, estudiar. ¿Cuál seguirá? Para que esté en mi boca, ¿cuál seguirá? Memorizar. Memorizar. Ya estamos muy perezosos en esto. Como ya tenemos todos los recursos, a veces ya no nos atrevemos en esta área. No, es que a mí yo ya no aprendo las cosas, ya no se me queda nada. Y lo dejamos para los niños. Pero no, hay que memorizar. A veces perdemos mucho tiempo en los autobuses, en las salas de espera. Ahí ponte a memorizar la palabra. Empieza a ponerla en tus pensamientos. Porque ahora tienes las escrituras, pero hay momentos en que no las tendrás y las necesitarás. Ahí en el cuarto de hospital, ahí en la tentación, en la duda, en la toma de decisión, y te viene la palabra a tu mente. ¿Por qué? Porque la has puesto ahí, porque le has dado tiempo para memorizar. Oír, leer, estudiar, memorizar, meditar. Meditar es lo que le dice, que medite de día y de noche, meditar. A veces nos confundimos un poco porque todas estas corrientes de la meditación oriental nos dicen de la meditación. Pero la diferencia es que en esas perspectivas uno tiene que vaciar la mente. Y desde la perspectiva cristiana es al revés. Uno tiene que llenar la mente con palabra. Llena tu mente, tus pensamientos, tus sentimientos con palabra. Y es esta imagen de la vaca que está ahí rumiando y masticando y murmurando y repitiendo esta palabra hasta que esté en tu mente, en tu corazón y salga a tu boca. Inmediatamente, escrito está. Ni lo piensas, es automático. Sale. Él me sanará. Él me proveerá. Él me llevará. Él me cuidará. Él está conmigo. Él me fortalece. Él me provee. Y te sale automático. Es como algo que está ahí ya internalizado. Y entonces lo puedes hacer. Para que seas prosperado y todo te salga bien. El éxito desde la perspectiva de Dios es conocer su voluntad y hacerla. Josué le fue declarado como una palabra de consuelo. Esta es mi voluntad, Josué. Lo puedes hacer. Y como lo puedes hacer, tendrás éxito. No hay mayor privilegio que hacer aquello para lo cual fuimos diseñados. Estar con todos nuestros talentos, todos nuestros dones en aquello que Dios nos diseñó. Porque la frustración es eso, es la medida de talentos que Dios nos ha dado y que no estamos usando. Hay que volver al diseño de Dios. Y ahí está nuestro éxito, ahí está nuestra plenitud. La mejor manera de ser obediente es no dejar que se aparte de nuestra boca esta palabra. Hermanos, Josué enfrentó este momento en su camino en el que él necesitó aceptar su realidad. Aceptar que Moisés había muerto, que ya no estaría más con él. Aceptar que tenía que asumir un gran reto, que a lo mejor le daba miedo. Aceptarlo. Y aceptar el reto de recuperar ese sueño que ya había renunciado y que había enterrado 40 años atrás. Aceptar que ya no era el mismo joven, que ya no tenía la misma fuerza, que ya todos sus compañeros habían muerto, que solo quedaba Caleb. Pero aceptar. Y reenfocarse nuevamente en la promesa. Esta tierra que yo te doy desde el Éufrates, del Líbano, desde aquí hasta allá, esta tierra, reenfócate, ponte ahí en la promesa, en la palabra y descansar en las promesas que Dios le hacía. Yo estoy contigo,
Nadie se te va a oponer. No te dejaré, no te desampararé. Solo medita en esta palabra, que no sea parte de tu boca. Y yo esta mañana te invito a esto, mi hermano. Yo no sé en qué punto tú estás. Si eres de los que no sabes dónde estás y por lo tanto no puedes llegar a tu meta, o eres de los que ya sabes tu realidad pero te has rendido y ya no ves más el futuro, o no sabes ni dónde estás ni a dónde vas y ya no puedes con tu vida. En esta mañana esta palabra es de consuelo, es de ánimo para ti. Él nos hará entender y nos enseñará el camino que debemos andar. Qué promesa tan maravillosa. Él nos hará entender y nos enseñará el camino que debemos andar. Por la sencilla razón de que sobre nosotros ha fijado sus ojos. No nos dejará, no nos desamparará. Estará con nosotros como estuvo con Moisés, como estuvo con Josué. Así es que toma esta palabra, hermano, y agárrala en tu corazón con fe.